Las trampas del miedo, una visita a las dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales para desmantelar el temor paralizante y la tiranía del autosabotaje, es una obra que explora a fondo cómo el miedo puede influir en nuestras vidas y decisiones. A través de un enfoque práctico y filosófico, el autor nos lleva a identificar las trampas más comunes del miedo y cómo afectan nuestros pensamientos, relaciones y acciones. El libro está dividido en varias partes, cada una destinada a analizar diferentes aspectos del miedo, desde sus raíces hasta las estrategias para superarlo. Con ejercicios de reflexión y meditación, esta obra busca proporcionar herramientas para enfrentar y transformar el miedo, ofreciendo una visión integral de este poderoso enemigo interior. Las trampas del miedo, un enemigo invisible. El miedo es una emoción omnipresente, pero muchas veces no somos conscientes de cómo actúa en nuestras vidas. Es un enemigo que opera desde las sombras, disfrazado de pensamientos o emociones más superficiales. Este capítulo nos invita a identificar las trampas más comunes del miedo, esas áreas de nuestra vida donde el temor se disfraza de inseguridad, dudas o incluso apatía. En lugar de mostrarse directamente, el miedo adopta formas que nos limitan, impidiendo que tomemos decisiones importantes o que demos pasos hacia lo desconocido. El miedo, muchas veces, nos paraliza sin que nos demos cuenta. Nos hace dudar de nuestras capacidades, y uno de sus efectos más corrosivos es que nos hace creer que las barreras que enfrentamos son insuperables. A través de ejemplos cotidianos y situaciones comunes, se revelan las pequeñas trampas del miedo que podemos encontrar en nuestras relaciones, en el trabajo o incluso en nuestros proyectos personales. Una de las revelaciones más importantes de este capítulo es que el miedo, cuando no es enfrentado, no solo crece, sino que comienza a dominar nuestra vida de manera sutil pero profunda. Nos condiciona a actuar bajo su influencia, generando un ciclo de evitación, inseguridad y dependencia de la comodidad. Sin embargo, reconocer estas trampas es el primer paso para desmantelarlas. Se propone, además, que el miedo no es algo a eliminar por completo, sino a entender y gestionar. En lugar de permitir que nos controle, el capítulo invita a utilizar el miedo como una señal de alerta, un impulso para analizar nuestras acciones y decisiones. Así, podemos redirigir la energía que normalmente gastaríamos en evitar el miedo hacia un enfoque más constructivo y consciente. Este capítulo nos deja con una reflexión importante. El miedo es, al fin y al cabo, una creación nuestra, y solo nosotros podemos decidir si nos dejamos atrapar por sus trampas o si lo enfrentamos con valentía. La clave está en la conciencia y la determinación de no permitir que lo invisible siga dictando nuestro camino. La indecisión, el miedo a elegir mal. La indecisión surge como uno de los efectos más paralizantes del miedo. Al enfrentarnos a decisiones importantes, el temor a tomar una elección equivocada nos bloquea, generando dudas interminables. Esta incertidumbre provoca una sensación de estancamiento que afecta todas las áreas de nuestra vida. El proceso de deliberar entre opciones puede volverse abrumador cuando la mente está dominada por el miedo, pues nos lleva a sobreanalizar cada posibilidad y a temer las consecuencias de elegir erróneamente. Se explora cómo la indecisión no es solo un síntoma de inseguridad, sino una manifestación del miedo que se oculta detrás de la búsqueda de perfección o certeza. Creemos que si no elegimos perfectamente, fracasaremos. Este temor a fallar es el que desencadena el miedo a elegir mal, dejando a muchas personas atrapadas en la inacción. Nos quedamos en un limbo, buscando una certeza que nunca llegará, pues la vida está llena de incertidumbre. Además, la indecisión suele estar alimentada por la presión social y nuestras propias expectativas. Queremos agradar a los demás, cumplir con lo que se espera de nosotros o mantener una imagen de éxito. En este proceso, olvidamos que el verdadero poder de la elección está en asumir la responsabilidad de nuestros actos, sin depender tanto de los resultados. El miedo nos hace creer que cualquier error será fatal, pero en realidad,
cada elección abre nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Ver la indecisión como una trampa mental que se nutre de nuestra aversión al riesgo. Se nos invita a tomar decisiones con valentía, aceptando que no podemos prever todos los resultados. De hecho, lo que más nos inmoviliza no es la posibilidad de fallar, sino el miedo a lidiar con las consecuencias de nuestras elecciones. Es en ese punto donde radica el verdadero desafío, aprender a vivir con los resultados, sean los que sean. Se destaca la importancia de actuar, incluso cuando la duda persiste. El acto de decidir nos libera del ciclo vicioso de la indecisión y nos permite avanzar. El miedo a elegir mal pierde fuerza cuando entendemos que cada elección es un paso más en nuestro camino, y que equivocarse es parte natural de la experiencia humana. La soledad, el miedo a estar solo. El miedo a la soledad es una de las emociones más profundas y universales que el ser humano experimenta. Vivimos en una sociedad donde la compañía y la interacción social son altamente valoradas, lo que ha llevado a una percepción distorsionada de la soledad. Esta emoción se ha convertido en algo que evitamos a toda costa, como si fuera una amenaza constante a nuestra felicidad. Sin embargo, el verdadero desafío no es la soledad en sí, sino el miedo que generamos alrededor de ella. Este miedo nace del temor a no ser comprendidos o aceptados por los demás. La sensación de estar desconectados puede generar una angustia que nubla nuestro juicio, empujándonos a buscar la aprobación externa para sentirnos valiosos. En ese proceso, nos olvidamos de la importancia de estar en paz con nosotros mismos. La soledad no es un estado permanente ni negativo, sino una oportunidad para reconectar con nuestra esencia y conocernos en profundidad. La sociedad moderna, con su enfoque en la hiperconexión y la constante exposición, ha exacerbado este miedo, asociando la soledad con el fracaso o la falta de valor. Sin embargo, el verdadero peligro radica en evitarla a toda costa, llenando el vacío con relaciones superficiales o distracciones que nos impiden enfrentar nuestros propios pensamientos y emociones. Paradójicamente, cuanto más evitamos la soledad, más nos distanciamos de nuestra autenticidad y bienestar. El miedo a estar solos también está vinculado a nuestra relación con el tiempo y la muerte. La soledad puede ser percibida como un recordatorio de nuestra finitud, de la inevitabilidad de enfrentarnos a nuestra propia existencia sin distracciones. Sin embargo, aquellos que logran trascender este miedo descubren que la soledad puede ser transformadora, una vía hacia el autoconocimiento y la paz interior. En lugar de temerla, deberíamos aprender a abrazarla como un espacio para el crecimiento personal. El poder de la soledad radica en su capacidad para enseñarnos que nuestra valía no depende de la presencia de otros. Cuando superamos el miedo a estar solos, nos volvemos más conscientes de quiénes somos y de lo que realmente necesitamos. Esto no significa rechazar la compañía, sino valorarla desde un lugar de plenitud, donde las relaciones se basen en el amor y no en el miedo. La soledad, lejos de ser una condena, es una puerta hacia nuestra libertad interior. El descontrol, el miedo a no tener el control. El miedo a perder el control es una de las preocupaciones más arraigadas en nuestra psique. Como seres humanos, tendemos a buscar certeza en nuestras vidas, tratando de mantener el dominio sobre las circunstancias, las personas y especialmente sobre nuestras emociones. Sin embargo, la realidad nos muestra constantemente que no podemos tener control absoluto sobre todo, lo que genera una ansiedad paralizante. Este miedo se convierte en una barrera que limita nuestra capacidad de adaptarnos y fluir con los cambios inevitables de la vida. La ilusión de control se manifiesta en diversos aspectos de nuestra vida, en las relaciones, el trabajo, la salud y hasta en cómo enfrentamos nuestros deseos y expectativas. Cuando sentimos que perdemos el control, experimentamos una sensación de vulnerabilidad que nos hace dudar de nuestra capacidad para manejar las situaciones. Esta sensación puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas, aferrándonos a cualquier pequeña parte que podamos controlar,
aunque ello nos cause más daño a largo plazo. La necesidad de controlar también está estrechamente vinculada al miedo a lo desconocido. La incertidumbre genera una angustia que nos impulsa a querer predecir y planificar cada aspecto de nuestra vida. En este intento de predecir el futuro y controlar todas las variables, muchas veces nos distanciamos de vivir el presente y disfrutamos menos los momentos que realmente importan. Además, el miedo a perder el control nos puede hacer rígidos, incapaces de adaptarnos cuando las cosas no salen como planeamos, lo que agrava nuestra frustración. Aceptar que no todo está bajo nuestro control es una lección difícil pero liberadora. El primer paso para superar este miedo es reconocer que la vida es impredecible y que esa incertidumbre es parte de su belleza. En lugar de resistirnos a los cambios, debemos aprender a confiar en nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar soluciones. La flexibilidad mental y emocional es clave para enfrentar lo inesperado con serenidad y fortaleza interior. Superar el miedo al descontrol nos enseña a vivir con mayor confianza en nosotros mismos y en el proceso de la vida. Nos permite soltar la necesidad de predecir cada detalle y, en su lugar, cultivar una actitud de apertura y aceptación. Al hacerlo, descubrimos que el verdadero poder no reside en controlar todo, sino en nuestra capacidad para responder creativamente a los desafíos y cambios que la vida nos presenta. Las pérdidas, el miedo a perderlo todo. El temor a las pérdidas es una de las emociones más profundas y complejas que enfrentamos. Este miedo abarca una amplia gama de escenarios, desde la pérdida material hasta la emocional, incluyendo la pérdida de seres queridos, de la estabilidad o de nuestra propia identidad. En lo más hondo, está conectado con el apego que desarrollamos hacia lo que consideramos seguro o valioso. Tememos perder porque esas pérdidas nos recuerdan la impermanencia de la vida y nos enfrentan a la fragilidad de nuestra existencia. La idea de perder todo lo que hemos construido, ya sea en el ámbito personal o profesional, provoca una ansiedad que muchas veces es difícil de manejar. Este miedo puede paralizarnos, evitándonos tomar riesgos o decisiones importantes por temor a equivocarnos y perder aquello que hemos logrado. El apego a la seguridad nos ata, limitando nuestras posibilidades de crecimiento y aprendizaje. Nos resistimos a los cambios porque tememos que estos nos lleven a perder lo que apreciamos, sin darnos cuenta de que, al hacerlo, también perdemos la oportunidad de nuevas experiencias y logros. Además, el miedo a las pérdidas también afecta nuestras relaciones. En el ámbito emocional, el temor a perder a alguien querido puede generar comportamientos posesivos o de dependencia, haciendo que actuemos desde el miedo en lugar de desde el amor o la confianza. Este apego desmedido nos lleva a experimentar mayor sufrimiento cuando finalmente enfrentamos una pérdida, ya que no solo perdemos al otro, sino que también nos confrontamos con nuestra incapacidad para gestionar ese dolor. Esta experiencia, sin embargo, es una invitación a aprender a soltar y aceptar que las pérdidas son una parte inevitable del ciclo de la vida. Enfrentar este miedo no significa negar la tristeza o el dolor que conlleva una pérdida, sino aprender a aceptarlo como parte del proceso de vivir. En lugar de luchar contra las pérdidas, debemos encontrar formas de integrarlas en nuestra vida, comprendiendo que cada pérdida también trae consigo nuevas oportunidades y enseñanzas. Nos desafía a redefinir nuestro concepto de lo que es verdaderamente valioso y a encontrar una base sólida dentro de nosotros mismos, en lugar de depender exclusivamente de lo externo. El miedo a las pérdidas es un recordatorio de que nada en este mundo es permanente. Al aceptar esta realidad, podemos comenzar a soltar el control que intentamos ejercer sobre lo inevitable y desarrollar una mentalidad más resiliente. A través de la aceptación, aprendemos a vivir con mayor gratitud por lo que tenemos en el presente, sin permitir que el miedo a la pérdida nos impida disfrutarlo o vivir plenamente nuestras experiencias. Reflexión y meditación, conectando con el miedo interior. El miedo, aunque a menudo lo percibimos como una fuerza externa, tiene sus raíces profundamente ancladas en nuestro interior.
Es en este espacio interno donde realmente se manifiestan las emociones que nos paralizan o nos impulsan. Conectar con este miedo interior a través de la reflexión y la meditación nos permite observar su origen, su naturaleza y su impacto en nuestra vida diaria, proporcionándonos una oportunidad invaluable para comprenderlo y trascenderlo. La reflexión consciente nos invita a detenernos y evaluar nuestras experiencias con el miedo, preguntándonos de dónde viene y cómo ha moldeado nuestras decisiones y perspectivas. En lugar de huir o rechazarlo, la meditación nos enseña a estar presentes con nuestras emociones, a no identificarnos completamente con ellas y a descubrir que el miedo, aunque poderoso, es una emoción transitoria. Al cultivar esta práctica, aprendemos a escuchar el miedo sin dejar que controle nuestras acciones o pensamientos. La conexión con el miedo interior también nos ofrece una oportunidad de autodescubrimiento. A menudo, nuestros temores son manifestaciones de heridas emocionales no resueltas, traumas pasados o creencias limitantes que hemos arrastrado durante años. La meditación profunda nos permite desenterrar esas capas, revelando aspectos ocultos de nosotros mismos que, al ser reconocidos y aceptados, pierden su poder sobre nuestra vida. Al estar en contacto con ese núcleo de vulnerabilidad, comenzamos a desarrollar una mayor fortaleza y comprensión de nosotros mismos. Además, esta práctica de introspección nos enseña a encontrar serenidad incluso en medio del caos emocional. En lugar de ver el miedo como algo que debe eliminarse, aprendemos a verlo como un maestro que puede mostrarnos nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas. Al sentarnos en silencio con nuestras emociones, dejamos de ver el miedo como un enemigo y lo comenzamos a entender como parte del proceso de evolución personal. Es aquí donde el verdadero crecimiento tiene lugar. En última instancia, el acto de conectar con el miedo interior mediante la reflexión y la meditación no se trata de eliminar por completo el miedo, sino de aprender a vivir con él de manera más equilibrada. Aceptar su presencia nos permite encontrar mayor paz y control sobre nuestras respuestas emocionales. En este espacio de aceptación, descubrimos que, aunque el miedo pueda estar siempre presente en algún nivel, no tiene que definir quiénes somos ni dictar nuestras decisiones. La meditación nos brinda el poder de observar, soltar y, finalmente, liberarnos de la tiranía del miedo. El dolor, la raíz del miedo físico y emocional. El dolor, en sus múltiples formas, es uno de los detonantes más profundos del miedo. Tanto el dolor físico como el emocional actúan como recordatorios constantes de nuestra vulnerabilidad, y a menudo nos llevan a desarrollar miedos que afectan nuestra vida diaria. Esta dualidad entre lo físico y lo emocional está en la raíz de muchas de nuestras preocupaciones, ya que ambas dimensiones están intrínsecamente conectadas. El miedo al dolor nos enseña, de manera cruda, que somos seres frágiles, lo que puede llevarnos a evitar situaciones o experiencias que consideramos potencialmente peligrosas. El miedo al dolor físico es instintivo y biológico. Es un mecanismo de supervivencia que nos protege de amenazas inmediatas, como heridas o enfermedades. Sin embargo, cuando este miedo se convierte en una anticipación constante de lo que podría ocurrir, nuestra mente comienza a enfocarse en evitar cualquier situación que pueda implicar dolor. En lugar de mantenernos seguros, esta anticipación excesiva nos limita, llevándonos a evitar riesgos y oportunidades que podrían enriquecernos. Por otro lado, el dolor emocional, aunque menos visible, puede ser igualmente devastador. La pérdida de seres queridos, el rechazo o la traición son experiencias que pueden dejar cicatrices profundas. Estas cicatrices emocionales muchas veces se traducen en un temor abrumador de volver a experimentar ese sufrimiento. Así, evitamos abrirnos emocionalmente, mantener relaciones profundas o enfrentar nuestras emociones más intensas. Este miedo emocional crea una barrera invisible que nos aísla del mundo y de nuestras propias emociones. En ambos casos, el miedo al dolor genera una parálisis que puede impactar en todas las áreas de nuestra vida.
Es un miedo que no solo nos previene del sufrimiento, sino que también nos impide experimentar la plenitud. Sin embargo, enfrentarse al dolor, en lugar de evitarlo, es clave para liberarse del miedo que lo rodea. Al aceptar que el dolor es una parte inevitable de la vida, encontramos un nuevo tipo de fortaleza, una que nos permite vivir con mayor autenticidad. Aprender a gestionar el miedo al dolor, tanto físico como emocional, nos enseña que el dolor, aunque inevitable, no tiene que ser algo temido. A través de la reflexión, el autocuidado y la valentía de enfrentarlo de frente, comenzamos a entender que es parte integral de la experiencia humana. Enfrentar el dolor y sus miedos asociados nos brinda una oportunidad de crecimiento personal y resiliencia, recordándonos que, al final, somos más fuertes que nuestras heridas. Infidelidad y miedo, el temor a la traición. La infidelidad despierta uno de los miedos más profundos en las relaciones humanas, la traición. Este temor a ser engañado no solo afecta la confianza en la pareja, sino que también pone en duda nuestra percepción de seguridad y estabilidad emocional. El miedo a la traición nace de la vulnerabilidad que sentimos al entregar nuestra confianza a alguien, lo cual nos expone a la posibilidad de sufrir daño. Esta angustia no se limita al ámbito romántico, sino que puede extenderse a otras relaciones significativas, como las amistades o la familia. Cuando se presenta el miedo a la infidelidad, no solo nos enfrentamos a la posibilidad de perder a alguien que amamos, sino también a la destrucción de la imagen que habíamos construido sobre la relación. La desconfianza que emerge a raíz de este miedo puede distorsionar la forma en que nos relacionamos, generando inseguridades que, con el tiempo, dañan aún más el vínculo afectivo. Este tipo de miedo suele manifestarse en formas de control, celos o aislamiento, ya que buscamos protegernos de la posibilidad de ser heridos. La traición afecta nuestro sentido de identidad y autoestima, haciéndonos dudar de nuestro propio valor. La mente, en un intento de protegerse, puede interpretar señales inofensivas como indicios de engaño, llevando a un ciclo constante de sospechas y ansiedad. Este temor, si no se gestiona adecuadamente, puede convertirse en una barrera que impida el desarrollo de relaciones sanas, llenando de dudas y tensión la convivencia diaria. Superar el miedo a la traición requiere cultivar la confianza, no solo en los demás, sino también en uno mismo. Es importante aprender a establecer límites saludables y a comunicarse de manera abierta para evitar que el temor domine nuestras decisiones y acciones. La clave está en comprender que el miedo a ser traicionado es una proyección de nuestras propias inseguridades, y que enfrentarlo es el primer paso para construir relaciones más equilibradas y satisfactorias. El camino hacia la superación de este miedo implica un trabajo interior de sanación emocional. Reconocer que el dolor de una traición no define nuestro valor es esencial para liberarnos de la angustia constante. Así, en lugar de dejarnos dominar por el miedo, podemos aprender a enfrentar el riesgo inherente a las relaciones, aceptando que la vulnerabilidad es parte del amor y de la vida. La infelicidad, el miedo a no ser suficiente. El miedo a no ser suficiente es uno de los principales motores de la infelicidad. Esta sensación de insuficiencia está ligada a la creencia de que nuestros logros, cualidades o esfuerzos nunca son lo bastante buenos para satisfacer las expectativas externas o internas. Este temor, que se arraiga en la comparación constante con los demás, genera una percepción distorsionada de nuestro propio valor, creando un ciclo de insatisfacción que puede parecer interminable. Este miedo se manifiesta en diversas áreas de la vida, en el trabajo, en las relaciones personales e incluso en la autoimagen. Al sentir que no somos suficientes, tendemos a forzarnos a cumplir con estándares imposibles, agotando nuestra energía en la búsqueda de una perfección inalcanzable. Con el tiempo, esta presión interna genera frustración y resentimiento, contribuyendo a un estado de constante infelicidad. Una de las trampas de este miedo es que nos hace dependientes de la validación externa.
Nos volvemos obsesivos con la idea de recibir reconocimiento, aprobación o afecto de los demás para confirmar nuestro valor, olvidando que la verdadera satisfacción proviene de la autoaceptación. El miedo a no ser suficientes nos roba la capacidad de disfrutar de los pequeños logros y nos impide sentir gratitud por lo que ya hemos alcanzado. Para enfrentar este miedo, es crucial cambiar la narrativa interna que alimenta la sensación de insuficiencia. Reemplazar las críticas autodestructivas con una visión más compasiva de nosotros mismos permite comenzar a sanar las heridas emocionales que generan la infelicidad. Al hacerlo, también aprendemos a redefinir el éxito y el valor personal, liberándonos de la necesidad de compararnos constantemente con los demás. Reconocer que la felicidad no depende de ser perfectos o de cumplir con estándares irreales es un paso fundamental hacia la superación de este miedo. La verdadera satisfacción proviene de la aceptación de nuestras limitaciones y de la capacidad de apreciarnos tal como somos, con nuestras fortalezas y debilidades. A medida que nos liberamos del miedo a no ser suficientes, encontramos una nueva fuente de paz interior y empezamos a construir una vida más plena y auténtica. Heridas y cicatrices, como el pasado condiciona el presente. Las heridas del pasado, ya sean físicas o emocionales, pueden ejercer una poderosa influencia en nuestro presente. A menudo, las experiencias dolorosas dejan cicatrices que, aunque invisibles, moldean nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Estas cicatrices no solo reflejan el sufrimiento que hemos atravesado, sino que también condicionan nuestras respuestas actuales, afectando nuestras decisiones y comportamientos en formas sutiles pero profundas. Cuando no se procesan adecuadamente, las heridas emocionales pueden convertirse en un ancla que nos mantiene atados a viejas heridas. El miedo al sufrimiento se arraiga en nuestro ser, llevándonos a construir barreras defensivas que nos protegen del dolor, pero que al mismo tiempo nos limitan. Estas barreras pueden manifestarse como desconfianza, aislamiento o evitación, impidiendo que vivamos plenamente nuestras relaciones y experiencias presentes. El pasado no solo afecta nuestras emociones, sino también nuestra identidad. A menudo, las cicatrices del pasado alimentan una narrativa interna que refuerza sentimientos de inseguridad o insuficiencia. Las experiencias negativas pueden crear creencias limitantes que nos hacen sentir indignos de amor, éxito o felicidad. Estas creencias, aunque no siempre conscientes, guían nuestras acciones y nos mantienen atrapados en patrones de autosabotaje. Una de las formas más efectivas de superar el impacto de las heridas del pasado es mediante la aceptación y el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Al reconocer nuestras cicatrices como parte de nuestro viaje, aprendemos a liberarnos del resentimiento y del miedo. Esto no significa olvidar lo ocurrido, sino transformar el dolor en una fuente de fortaleza y sabiduría. El proceso de sanación no es lineal ni inmediato. Requiere paciencia, introspección y, a menudo, el apoyo de personas cercanas o profesionales. Sin embargo, cada paso hacia la aceptación del pasado nos permite vivir con mayor libertad y autenticidad en el presente. Al soltar el peso de las heridas, nos abrimos a nuevas oportunidades y relaciones, construyendo una vida menos condicionada por el dolor y más orientada hacia el crecimiento personal. La rigidez, el miedo al cambio. La rigidez emocional y mental a menudo surge del miedo profundo al cambio. La vida está en constante transformación, pero aquellos que se aferran a la seguridad de lo conocido experimentan el cambio como una amenaza en lugar de una oportunidad. Este miedo puede manifestarse en la forma de resistencia a nuevas ideas, relaciones o experiencias, limitando el crecimiento personal y la evolución. La rigidez se basa en el deseo de controlar los resultados y evitar lo incierto. Las personas que temen el cambio buscan predecir y mantener la estabilidad, creyendo que cualquier desviación en su rutina o mentalidad puede desestabilizarlos. Sin embargo, este enfoque no solo es contraproducente, sino que también resulta en un estancamiento emocional y espiritual.
Al intentar controlar cada aspecto de su vida, se cierran a las oportunidades que surgen en medio de la incertidumbre. El miedo al cambio no solo tiene que ver con lo externo, también está profundamente relacionado con la identidad personal. Cambiar a menudo significa cuestionar creencias arraigadas, patrones de pensamiento y comportamientos que han definido nuestra existencia. Para muchos, enfrentar estos cambios implica un tipo de muerte simbólica del yo que han conocido hasta ahora, lo que alimenta la resistencia. El cambio es inevitable, y a menudo, trae consigo un gran potencial de transformación y renovación. Aquellos que logran abrazar el cambio descubren que no solo es parte del ciclo natural de la vida, sino que también es un catalizador de autodescubrimiento y crecimiento. Cuando dejamos de temer el cambio y comenzamos a verlo como una herramienta para expandir nuestra conciencia, se produce un cambio radical en cómo interactuamos con el mundo y con nosotros mismos. Superar este miedo requiere una profunda introspección y la disposición para aceptar que, en lugar de aferrarse a lo que ha sido, es más liberador abrirse a lo que podría ser. La flexibilidad y la adaptabilidad no solo nos permiten sobrevivir, sino también prosperar en medio del caos y la incertidumbre. El miedo a la diferencia, xenofobia y pornografía. El temor hacia lo que es diferente se ha manifestado de muchas formas a lo largo de la historia, y la xenofobia es uno de sus rostros más evidentes. Este miedo no se basa en experiencias reales, sino en prejuicios alimentados por desconocimiento o percepciones distorsionadas. Al rechazar a quienes parecen distintos por origen o cultura, las personas refuerzan una barrera de separación que, en última instancia, las aísla del aprendizaje y del crecimiento mutuo. El miedo hacia lo diferente también se manifiesta en otros aspectos más personales e íntimos. La pornografía, por ejemplo, es una forma en que muchas personas intentan lidiar con sus inseguridades o desconexiones. En lugar de enfrentar sus propias emociones o dificultades, buscan una solución rápida en estímulos externos que distorsionan la percepción de lo que es el deseo genuino o una conexión significativa. Este tipo de evasión puede generar, a largo plazo, una relación más temerosa con la vulnerabilidad y el contacto humano real. La raíz de este miedo radica en la incapacidad de aceptar lo desconocido o lo que desafía la identidad propia. Tanto la xenofobia como el consumo de pornografía son reflejos de una misma fragilidad, el temor a que lo ajeno o lo diferente altere el equilibrio de lo familiar. Esta resistencia no solo nos aleja de los demás, sino también de la oportunidad de descubrirnos en nuevas experiencias y perspectivas. Liberarse de estos miedos exige un esfuerzo consciente de comprensión y apertura. Es necesario cuestionar los prejuicios que alimentan la xenofobia y reconocer que el miedo hacia otras culturas o formas de vida es un reflejo de nuestras propias inseguridades. Al mismo tiempo, es crucial comprender que el consumo de contenido pornográfico no es una solución para la soledad o la desconexión, sino un parche temporal que, a menudo, agrava el problema. Aceptar lo diferente, ya sea en el ámbito cultural o personal, abre la puerta a una mayor empatía y a una conexión más profunda con nosotros mismos y los demás. Es en esa apertura donde se encuentran las oportunidades para transformar el miedo en entendimiento y compasión. Miedos digitales, haters y redes sociales. En la era digital, el miedo ha encontrado nuevas formas de manifestarse, y uno de los espacios donde más se alimenta es en las redes sociales. El fenómeno de los haters, personas que atacan y critican sin piedad, ha creado una atmósfera de constante hostilidad y juicio. Este ambiente puede generar un temor profundo a la exposición pública, especialmente en aquellos que dependen de las redes para su vida social o profesional. La presencia de haters no solo daña la autoestima de quienes son sus objetivos, sino que también fomenta una cultura de miedo que disuade la autenticidad y la libre expresión. La facilidad con la que se lanzan comentarios destructivos desde el anonimato crea una falsa sensación de poder en quienes se sienten inseguros, proyectando sus propios miedos en los demás. Al mismo tiempo,
Aquellos que reciben estos ataques suelen desarrollar una creciente ansiedad ante la posibilidad de ser juzgados o rechazados. Esto genera una cadena de miedo en la que las personas se limitan a compartir solo aquello que creen que será aceptado, ocultando sus verdaderas opiniones o sentimientos. El miedo a los haters va más allá de la crítica superficial. En muchos casos, las personas temen el daño reputacional, la pérdida de oportunidades laborales o incluso el aislamiento social como consecuencia de los ataques en línea. Este miedo, muchas veces irracional, nos lleva a moderar nuestras acciones y palabras, moldeando una versión diluida de quienes realmente somos. De esta forma, las redes sociales, que en teoría deberían servir para conectar, terminan generando una desconexión profunda con nuestra verdadera identidad. Otra forma de miedo digital es la dependencia emocional que las redes sociales provocan. Muchas personas desarrollan un temor constante a la desaprobación o la indiferencia, midiendo su valor personal en función de los me gusta, comentarios o seguidores. Esta validación digital se convierte en un indicador de autoestima, y la ausencia de interacciones puede desencadenar sentimientos de rechazo, fracaso o invisibilidad. Para superar este miedo, es crucial desarrollar una relación más sana con las redes sociales. Primero, debemos reconocer que los haters reflejan más sus propios conflictos internos que el valor real de quienes critican. Dejar de tomar estos ataques como algo personal es un primer paso hacia la liberación. Además, es fundamental aprender a utilizar las redes como herramientas de expresión genuina, en lugar de una fuente de validación constante. Solo cuando nos sentimos cómodos siendo auténticos, independientemente de la respuesta externa, podemos liberarnos del miedo a ser juzgados o ignorados. Es esencial cultivar una mentalidad de desapego hacia las opiniones en línea. Si bien la retroalimentación puede ser útil, no debe convertirse en la medida de nuestro valor. En lugar de temer a los haters o a la indiferencia digital, podemos enfocarnos en construir relaciones reales y en encontrar validación interna, basándonos en lo que realmente importa, nuestra conexión con nosotros mismos y con los demás en el mundo fuera de la pantalla. Narcisismo y manipuladores, el miedo disfrazado de poder. El narcisismo y la manipulación son dos caras de la misma moneda, ambos disfrazan miedos profundos bajo una apariencia de poder y control. Las personas narcisistas suelen proyectar una imagen de superioridad y autoconfianza, pero en el fondo, su necesidad de admiración constante oculta un temor a la vulnerabilidad y al rechazo. El miedo a no ser percibidos como perfectos o a perder el control sobre su imagen lleva a los narcisistas a construir relaciones basadas en la manipulación, donde el otro es reducido a una extensión de sus deseos y necesidades. En las dinámicas de manipulación, el miedo también es un factor clave. Los manipuladores utilizan tácticas de control emocional y psicológico, como la culpa, el chantaje emocional o el gaslighting, para ejercer poder sobre los demás. Estas personas temen perder su posición de ventaja o ser descubiertos en sus inseguridades. Así, construyen una fachada de invulnerabilidad, utilizando la manipulación para mantener su mundo bajo control y evitar confrontar sus propias carencias internas. Las víctimas de estas relaciones, ya sea con narcisistas o manipuladores, suelen experimentar una gran confusión y temor. El constante juego de poder mina su autoestima, haciéndolas dudar de sus propios pensamientos, emociones y decisiones. Esto genera un ciclo de dependencia emocional, donde el miedo al conflicto o a perder la aprobación del manipulador lleva a las personas a ceder su propio poder personal. La manipulación no solo afecta las relaciones románticas, sino que también puede darse en contextos laborales, familiares o sociales, donde las dinámicas de poder son aprovechadas por aquellos que temen no ser suficientemente valorados si no tienen el control. Este ciclo de narcisismo y manipulación perpetúa el miedo tanto en quienes lo ejercen como en quienes lo sufren. El narcisista teme perder su pedestal de admiración, y el manipulador teme perder el control sobre los demás.
Mientras tanto, las víctimas temen enfrentarse a estas personas por miedo a las represalias o a quedar aún más desvalorizadas. Romper este ciclo requiere primero reconocer las dinámicas tóxicas en las que se está envuelto y entender que tanto el narcisismo como la manipulación son mecanismos defensivos basados en el miedo, no en una verdadera fortaleza. Para liberarse del control de los manipuladores y narcisistas, es fundamental restablecer los límites personales y fortalecer la autoestima. Esto implica reconocer el propio valor intrínseco y no depender de la validación externa para sentirse completo. También es necesario aprender a confrontar el miedo al conflicto, asumiendo que enfrentar estas dinámicas tóxicas es un paso necesario para recuperar el control de la propia vida. En lugar de caer en el juego del poder disfrazado de miedo, podemos optar por relaciones basadas en el respeto mutuo, la autenticidad y la confianza. En última instancia, entender que el narcisismo y la manipulación no son expresiones de verdadero poder, sino de miedo oculto, nos permite ver con claridad el camino hacia nuestra propia liberación. Cobardía frente a la adversidad, reflexión sobre el valor. La cobardía no es solo el miedo a actuar, sino también la renuncia a enfrentarse a los desafíos que la vida nos presenta. En momentos de adversidad, cuando todo parece estar en nuestra contra, el miedo puede paralizarnos, llevándonos a la inacción o a evitar la confrontación con aquello que más tememos. Este tipo de cobardía nace del temor profundo a fallar, a perder o a salir lastimados. Pero, ¿qué es lo que realmente nos impide avanzar frente a la adversidad? Uno de los grandes obstáculos es el miedo al sufrimiento. La mayoría de las personas intentan evitar el dolor a toda costa, ya sea físico o emocional. Sin embargo, en este intento de esquivar el sufrimiento, se pierde también la oportunidad de crecer, de aprender y de descubrir el verdadero potencial que cada uno lleva dentro. El valor no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Es el coraje de enfrentarse a lo desconocido, de seguir adelante cuando todo parece perdido, lo que define a aquellos que logran superar sus dificultades. La cobardía también se manifiesta en la falta de fe en uno mismo. Cuando dudamos de nuestras habilidades o nos subestimamos, permitimos que el miedo se apodere de nuestras decisiones. Nos convencemos de que no somos lo suficientemente fuertes, capaces o inteligentes para enfrentar los desafíos que tenemos delante. Este tipo de autolimitación es una trampa que refuerza la cobardía, haciéndonos creer que la derrota es inevitable antes incluso de intentar luchar. Es en estos momentos cuando la reflexión sobre el valor se vuelve crucial. No se trata de ser invulnerable o imperturbable, sino de desarrollar la resiliencia necesaria para levantarse después de cada caída. El valor consiste en confiar en uno mismo, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Implica reconocer que la adversidad forma parte del proceso de crecimiento y que, aunque el camino sea difícil, cada desafío es una oportunidad para fortalecerse y avanzar. La cobardía frente a la adversidad también puede ser una respuesta al miedo al juicio de los demás. Tememos ser vistos como débiles, incompetentes o fracasados, y este miedo al que dirán nos paraliza aún más. Sin embargo, el verdadero valor radica en liberarse de estas expectativas externas y actuar conforme a nuestras propias convicciones, sin importar lo que piensen los demás. Cuando dejamos de vivir bajo la sombra del juicio ajeno, encontramos la libertad para enfrentar los desafíos con autenticidad y coraje. Es importante recordar que el valor no siempre se manifiesta en grandes gestos heroicos. A veces, es el simple acto de perseverar en medio de la adversidad, de continuar luchando cuando todo parece en contra, lo que demuestra el mayor coraje. La verdadera victoria no siempre está en derrotar la adversidad, sino en no rendirse ante ella. Liberar el miedo, estrategias para la transformación. Liberarse del miedo es uno de los desafíos más profundos que cualquier persona puede enfrentar. El miedo, en sus múltiples formas, tiene el poder de condicionar nuestras acciones, bloquear nuestro crecimiento y limitar nuestras posibilidades.
Sin embargo, este miedo no es un enemigo invencible, sino una emoción que, cuando es comprendida y enfrentada, puede transformarse en una fuente de fortaleza y sabiduría. Para iniciar el proceso de liberación del miedo, el primer paso es reconocer su presencia. Muchas veces, el temor se esconde tras capas de justificaciones, racionalizaciones o excusas. Nos decimos a nosotros mismos que no es el momento adecuado, que no estamos listos o que las circunstancias no son las ideales. Detrás de todas estas barreras, sin embargo, se encuentra el miedo puro, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al cambio. Identificar estas emociones es el comienzo de la transformación, ya que, solo al ser conscientes de ellas, podemos enfrentarlas. Una estrategia fundamental para liberar el miedo es el poder de la autocompasión. Muchas personas caen en la trampa de ser excesivamente críticas consigo mismas, lo que refuerza el miedo en lugar de disminuirlo. La autocompasión implica tratarse a uno mismo con amabilidad, reconocer las propias vulnerabilidades sin juzgarse duramente, y entender que el miedo es una experiencia humana universal. Este enfoque no solo suaviza el impacto emocional del miedo, sino que también nos brinda el espacio necesario para avanzar sin presión. Otro enfoque poderoso para transformar el miedo es la acción consciente. Cuando el miedo nos domina, la inacción tiende a tomar el control. La parálisis es una respuesta natural al temor. Sin embargo, al tomar pequeñas acciones, incluso frente al miedo, comenzamos a debilitar su influencia. Estos pasos no necesitan ser grandes o radicales. A veces, un gesto tan sencillo como expresar nuestros sentimientos, hacer una elección diferente o enfrentar una pequeña incomodidad puede ser el catalizador para una transformación mayor. La práctica de la meditación y la respiración consciente son herramientas clave para liberar el miedo. El miedo vive en el cuerpo y la mente, y a menudo se manifiesta como tensión, ansiedad o pensamientos repetitivos. La meditación ayuda a calmar la mente, a observar los pensamientos sin identificarse con ellos, y a crear un espacio de paz interior desde el cual el miedo puede ser manejado de manera más efectiva. La respiración consciente, por su parte, tiene el poder de relajar el cuerpo y devolver el equilibrio a nuestro sistema nervioso, ayudándonos a enfrentar el miedo con mayor serenidad. Una estrategia complementaria es reescribir las narrativas internas. A menudo, el miedo está impulsado por historias que nos contamos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Estas historias pueden ser producto de experiencias pasadas, traumas o creencias limitantes que hemos adquirido con el tiempo. Al cuestionar estas narrativas y crear nuevas interpretaciones, podemos transformar el miedo en una oportunidad para el cambio. Por ejemplo, en lugar de ver el fracaso como una amenaza, podemos verlo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Un enfoque espiritual puede proporcionar una dimensión adicional para liberar el miedo. Muchas tradiciones espirituales hablan del miedo como una ilusión, una creación de la mente que nos separa de nuestra verdadera esencia. Conectar con una fuerza superior, sea cual sea la forma en que cada individuo lo interprete, nos ayuda a encontrar una fuente de confianza más allá de lo tangible, dándonos la capacidad de enfrentar el miedo con una perspectiva más amplia y trascendente. Liberar el miedo es, en última instancia, un proceso de transformación interna. Implica valentía, autocompasión y la voluntad de desafiar nuestras creencias y patrones más arraigados. Al hacerlo, no solo superamos los miedos que nos frenan, sino que descubrimos un nuevo nivel de libertad y poder personal. Conexión con la fuerza interior, más allá del miedo. Para ir más allá del miedo, es necesario mirar dentro de nosotros mismos y descubrir la fuerza interior que nos habita. Esta fuerza no depende de las circunstancias externas, sino de una conexión profunda con nuestra verdadera esencia, la cual, a menudo, está oculta tras capas de inseguridades, dudas y temores acumulados a lo largo del tiempo.
En este capítulo, se explora cómo acceder a esa fuente interna de poder para trascender los miedos que nos paralizan. El miedo puede ser una fuerza abrumadora que distorsiona nuestra percepción y limita nuestras acciones, pero también puede ser una oportunidad para el crecimiento. En lugar de verlo como un enemigo, podemos reinterpretarlo como un maestro que nos desafía a encontrar nuestro verdadero poder. Esta transformación comienza al reconocer que el miedo, en su núcleo, es solo una señal de nuestras propias limitaciones mentales y emocionales, no una verdad absoluta. La conexión con la fuerza interior implica una serie de prácticas conscientes que nos ayudan a disolver las barreras que el miedo impone. Una de estas prácticas es la autoobservación. Al observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, empezamos a crear una distancia entre nosotros y nuestras respuestas automáticas. Esto nos permite ver que el miedo es simplemente una emoción pasajera, y no una realidad permanente. La autoobservación nos ayuda a identificar los patrones que nos mantienen atrapados en ciclos de temor, permitiéndonos tomar decisiones más conscientes y empoderadas. Otra práctica clave para conectar con la fuerza interior es el uso de afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas que reprograman nuestra mente, desafiando las creencias limitantes que alimentan el miedo. Al repetir afirmaciones como «soy más fuerte que mis miedos» o «confío en mi capacidad para superar cualquier desafío», comenzamos a modificar la narrativa interna que mantiene el miedo en su lugar. Con el tiempo, estas afirmaciones se integran en nuestro sistema de creencias, reforzando nuestra sensación de poder interno. El fortalecimiento de la fuerza interior también se nutre a través de la meditación. En estados de meditación profunda, nos conectamos con una paz y una claridad que están más allá de las preocupaciones cotidianas. En este espacio de calma, el miedo pierde su dominio sobre nosotros, y podemos ver con mayor claridad las soluciones a nuestros problemas. La meditación nos permite acceder a la serenidad que reside en lo más profundo de nuestro ser, y desde ese lugar, cualquier temor se vuelve manejable. Otro aspecto importante en esta conexión con la fuerza interior es el autocuidado. Cuidar de nuestro cuerpo y mente a través de una buena alimentación, ejercicio y descanso adecuado es fundamental para tener la energía y claridad necesarias para enfrentar nuestros miedos. Un cuerpo debilitado o una mente agotada se vuelven más vulnerables al miedo, mientras que un cuerpo y mente fortalecidos nos brindan la base necesaria para mantenernos firmes frente a cualquier desafío. Conectar con nuestra fuerza interior implica un sentido de fe y confianza en algo más grande que nosotros mismos. Esta fe no tiene que estar vinculada a una religión en particular, sino que puede ser simplemente una creencia en la vida, en el proceso de crecimiento o en el propósito que cada uno tiene en este mundo. Al conectarnos con esta dimensión espiritual, nos damos cuenta de que no estamos solos en la lucha contra el miedo. Hay una fuerza más grande que nos respalda y nos guía, y cuando nos alineamos con ella, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Superar el miedo no es un destino final, sino un viaje continuo de conexión con nuestra fuerza interior. En este proceso, aprendemos a confiar en nuestra capacidad para enfrentar cualquier desafío, a ver el miedo como una oportunidad para el crecimiento y a cultivar una relación más profunda con nuestro ser esencial. La verdadera libertad se encuentra en la capacidad de ir más allá del miedo, y esa libertad surge cuando nos conectamos con la fuente infinita de poder que yace en nuestro interior. Superar el autosabotaje, liberación del temor paralizante. El autosabotaje es uno de los mecanismos más sutiles y destructivos del miedo. Aunque parece una paradoja, muchas veces somos nuestros propios mayores enemigos, saboteando nuestro progreso y bienestar debido a un temor profundo a enfrentar cambios, éxitos o fracasos. El autosabotaje, impulsado por creencias limitantes y miedos inconscientes, actúa como una barrera que nos impide alcanzar nuestro potencial. En este capítulo, se examina cómo reconocer y desmantelar estas trampas mentales para liberarnos del temor que nos paraliza.
El miedo al éxito es una de las formas más comunes de autosabotaje. A menudo, las personas temen que, si alcanzan sus metas, tendrán que lidiar con mayores expectativas o responsabilidades, lo que los expone a nuevas posibilidades de fracaso. En este ciclo, el miedo a lo desconocido provoca que se abandonen proyectos, se pospongan decisiones importantes o se perpetúen hábitos negativos. Aquí es crucial identificar esos patrones autodestructivos que nos mantienen en una zona de confort aparente, pero que en realidad nos impiden avanzar. Otra manifestación del autosabotaje es el miedo a fracasar. Este temor se arraiga profundamente en el perfeccionismo y en la búsqueda constante de la aprobación externa. Las personas que se autosabotean tienden a evitar situaciones donde no puedan controlar el resultado o donde corran el riesgo de ser juzgadas. Sin embargo, esta conducta perpetúa un ciclo de estancamiento donde el miedo impide cualquier progreso real. Al evitar riesgos, también evitamos el crecimiento personal, perpetuando una existencia mediocre y limitada. La procrastinación es otro claro indicador del autosabotaje. Aunque comúnmente se asocia con la pereza, la procrastinación suele ser una respuesta al miedo. Retrasar tareas o decisiones importantes puede ser una forma de evitar enfrentar el temor al fracaso, al éxito o incluso al cambio. En este contexto, la procrastinación es un mecanismo de protección mental que nos impide avanzar hacia metas que podrían poner en jaque nuestra zona de seguridad. Sin embargo, al posponer lo inevitable, el miedo se magnifica, alimentando aún más el ciclo de autosabotaje. Superar el autosabotaje comienza con la conciencia. Es necesario identificar los pensamientos y comportamientos que están siendo influenciados por el miedo. A menudo, el autosabotaje opera en el subconsciente, lo que lo hace difícil de detectar. Sin embargo, una vez que tomamos conciencia de nuestras acciones autodestructivas, podemos comenzar a desafiarlas. Un paso clave es analizar los pensamientos limitantes que están en la raíz de nuestras acciones. ¿Qué creencias nos llevan a pensar que no merecemos el éxito? ¿Qué miedos nos impiden tomar riesgos? Además de la conciencia, es fundamental reemplazar los comportamientos autodestructivos con acciones positivas y proactivas. Desarrollar nuevos hábitos, como la planificación efectiva y la toma de decisiones conscientes, es esencial para liberarse del ciclo de autosabotaje. También es útil rodearse de personas que nos apoyen y nos impulsen a salir de nuestra zona de confort. Un entorno positivo y de apoyo puede ayudarnos a desafiar los miedos que fomentan el autosabotaje. Finalmente, es esencial cultivar la autoaceptación. El autosabotaje suele surgir de una falta de confianza en uno mismo y del miedo al rechazo. Aceptar que somos merecedores de éxito, amor y felicidad es un paso vital para liberarnos de las cadenas del temor paralizante. La autoaceptación implica ser compasivos con nosotros mismos y comprender que el fracaso es parte del proceso de crecimiento. No necesitamos ser perfectos para merecer las cosas buenas de la vida. Esta aceptación nos permite avanzar con confianza y superar los patrones que perpetúan el autosabotaje. Liberarse del autosabotaje es un acto de valentía y autocompasión. Implica enfrentar nuestros miedos más profundos, reconocer nuestras debilidades y tomar el control de nuestras acciones. Al hacerlo, nos liberamos del temor que nos paraliza y recuperamos nuestro poder personal. La transformación comienza cuando dejamos de ser nuestros propios enemigos y nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio destino. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre los miedos que nos atan y cómo superarlos. Esperamos que este análisis te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar esos temores invisibles que tantas veces frenan nuestro potencial. Si te interesa seguir profundizando en estos temas y aprender más estrategias para liberarte del miedo, te invitamos a explorar otros recursos disponibles en nuestro canal. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este vídeo si te ha parecido útil. Nos vemos en el próximo contenido.
Si deseas profundizar más en los conceptos tratados, te recomendamos adquirir el libro. A través de sus páginas, podrás comprender a mayor profundidad cómo transformar el miedo en una herramienta de crecimiento y alcanzar una vida más plena y libre de limitaciones internas.